Muy bien, chicos, vamos a iniciar con el teatro en la Edad de Oro. La parte teórica y la práctica ya está en la plataforma, ¿ya? Cuando hablamos de teatro, bueno, nosotros sabemos que el teatro es representado en un escenario, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero que tú me menciones es por qué se le denomina Edad de Oro. ¿Alguien tiene alguna idea? Nicolás. Porque fue porque en ese tiempo fueron los mejores, em, bueno, ¿Fueron los mejores en qué? ¿En qué sentido? Sí, está bien la idea. Ya, fueron los mejores, pero ¿en qué sentido? en el arte y la escritura. Ajá, ¿qué ocurrió? Creo que sí, esto hemos trabajado. ¿Qué ocurrió en la edad justamente en la que se menciona Edad de Oro, en la época, en esta época? ¿Qué surgió? ¿Qué se creó? Algo que es muy importante para nosotros. ¿Te acuerdas de Nebrija? No, yo ya no. Te explico, listo. Entonces, el título es Teatro en la Edad de Oro. Teatro, porque es una representación. Vamos a ver dos escenarios diferentes, porque vamos a ver el teatro dirigido hacia el pueblo y también vamos a ver un teatro que es dirigido a la nobleza. Por lo tanto, son escenarios diferentes, ¿ya? Y en la Edad de Oro, como justamente lo dicen tus compañeros, porque en esa época surgieron muchísimas creaciones, surgieron lo que a continuación vamos a ver. ¿Listo? A ver, ya aquí está. ¿De dónde proviene el término Edad de Oro? Edad de Oro proviene de Hesiodo. Él es el que origina con el nombre, es decir, le coloca Edad de Oro. ¿Y por qué también? Otra razón, ¿por qué es que se le llama? Porque ocurrieron grandes acontecimientos que se desarrollaron, tales como, por ejemplo, a ese teatro en la Edad de Oro literalmente brilló. ¿Por qué brilló? Porque durante ese año se publicó la gramática castellana que fue hecho por Antonio de Nebrija, es decir, un gran acontecimiento para nuestra lengua, porque ya teníamos una gramática propiamente dicha. ¿Qué más? ¿Qué más? En ese año surgieron o nacieron los géneros literarios, tales como el género lírico, el género narrativo, el género dramático, eh, el género épico, ¿ya? Es por eso que se le llama Edad de Oro, porque nacieron nuevas corrientes, nuevos géneros literarios, nació nuestro idioma, la gramática por primera vez pudimos obtenerla, porque antes era, sí, cuando hablamos de la evolución del castellano, pues era una combinación, ¿te acuerdas? Hablaba un castellano combinado, pero ya cuando se da un castellano combinado con el latín, con el árabe, y ya cuando Nebrija decide publicar la gramática, pues definitivamente en este momento ya es cuando dejamos un poquito de hacer tantas combinaciones y nos centramos, por lo menos ya tenemos el inicio de un idioma, ¿ya? Entonces, que quede claro, Edad de Oro, el nombre lo coloca Hesíodo. ¿Y por qué se le llama así? Porque surgieron grandes acontecimientos, ¿no es cierto? ¿Qué acontecimientos? Publicación de la gramática castellana y la generación, el nacimiento, el surgimiento de los géneros literarios. Muy bien. Ahora vamos a ver, aquí está. Ya. Hay dos autores representantes en esta época que, como te mencioné, cada uno se caracteriza por algo especial. Uno va a hacer sus teatros que los va a dirigir hacia el pueblo y el otro autor va a hacer también, va a trabajar los teatros,
pero va a ser dirigido a la nobleza. Entonces, entre el pueblo y la nobleza no solamente hay una diferencia de lenguaje, porque tú sabes que la nobleza utiliza un lenguaje mucho más culto, ¿verdad? En cambio, el pueblo es un poquito más coloquial, más sencillo. Entonces, el contenido del teatro va a variar. Otro, el lugar. A ver, vamos a analizar. El señor que está aquí se llama Lope Félix de Vega y Carpio, ¿ya? Que es uno de los representantes del teatro en la Edad de Oro. Y él está o va de la mano, se enfrenta directamente con Pedro Calderón de la Barca. ¿Listo? Que es otro de los representantes. Ahora, vamos a ver las diferencias de estos dos autores en un mismo tiempo literario. En el caso de Lope de Vega, surge el teatro y lo llamaron teatro lopesco, justamente porque es de Lope de Vega, pues, ¿no? Lope lopesco. Y en el caso de Calderón de la Barca, a su teatro lo llamaron el calderoniano. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el lenguaje que utilizó Lope de Vega fue un lenguaje sumamente sencillo, coloquial, entendible, que no requería manejo de repente de un diccionario, de repente no requería las palabras buscadas o rebuscadas. Eran palabras súper sencillas que tú podías entenderlo sin dificultad. En el caso de Calderón de la Barca, allí sí teníamos problemas, porque si queríamos escuchar o queríamos presenciar sus teatros, debíamos de manejar un lenguaje culto, con términos rebuscados, no términos sencillos. Entonces, de ahí ya empieza la diferencia. Uno tiene el lenguaje sencillo y el otro tiene el lenguaje culto. Ahora, Lope de Vega, como tiene el lenguaje sencillo y coloquial, dirige su teatro hacia el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, tú sabes, que está de alguna manera relacionado con el contexto histórico, el pueblo, el Bien, entonces, cuando hablamos de Lope de Vega, es las obras o el teatro que él va a dirigir, como te menciono, va a ir dirigido al pueblo. En el caso de... Muy bien, disculpen chicos, ya parece que el internet está un poquito ahí, me está jugando una mala pasada. Y ahora sí, ¿me escuchas? Sí. Ya, entonces, nos quedamos en la diferencia. Lope de Vega, sus obras van dirigidas hacia el pueblo y Pedro Calderón de la Barca va dirigido hacia la nobleza. ¿En qué lugar representaba Lope de Vega? Lope de Vega representaba sus teatros en corrales. ¿A qué se refieren corrales? ¿Tú has visto alguna vez esos lugares donde hacen las corridas de toros? ¿Han tenido la oportunidad? Sí, Yo no. Ya. Bueno, los corrales de comedia, que se llamaban así, eran parecidos a un coliseo,
¿ya? Un coliseo sí conoce, ¿verdad? Un estadio, ¿listo? Parecido a un estadio, pero más rústico. Solamente está, en la que cualquier persona podía ingresar y podía sentarse donde mejor le pareciera, pues no, según la llegada podía sentarse y no había ningún problema. En cambio, en Calderón de la Barca, los lugares en los que él se presentaba o presentaba su teatro era en los atrios de las iglesias o en los salones de los palacios. Y en estos salones de palacios es como un teatro, es como el teatro de Lima, por ejemplo, que te van a sentar según tu condición económica, por ejemplo. Todos, de por sí, los que van a ver a Calderón de la Barca son personas cultas y tienen recursos económicos, unos más que otros. Los que tienen mayor economía, las esposas de los condes, de los marqués, ellas se sentaban o tomaban un lugar como como un tipo de balcón, que era la parte de arriba de los palacios. Y la gente que también tenía dinero, pero de repente no tenía un título de nobleza, se sentaba en la parte de abajo. O sea, aún así, teniendo ellos recursos económicos, los diferenciaban. Eso era, bueno, esa es la diferencia entre Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. En cuanto a la temática, Lope de Vega habla de una histórica basada en algunos hechos reales. Mira, como su lenguaje es sencillo y como va dirigido al pueblo, lo que él va a contar o lo que él va a presentar en su teatro es basado en hechos reales. ¿Por qué? Porque el pueblo se va a sentir identificado con ese teatro. Por lo tanto, como se va a sentir identificado, va a tener mayor acogida, ¿ya? En cambio, Calderón de la Barca, en cuanto a su temática, él no presenta hechos reales, bueno, no basados en los hechos reales de la ciudad, sino él se centra más en la parte religiosa, en la parte filosófica, porque recuerda que él es el más culto, el más estudiado, ¿ya? En cuanto a la especie, Calderón de la Barca desarrolla mejor el drama y Lope de Vega desarrolla el drama y Pedro Calderón de la Barca el auto sacramental. Vale decir que Pedro Calderón de la Barca no creó el auto sacramental, eso de por sí ya teníamos nosotros o ya existía, ¿ya? Porque recuerda que todos los modelos vienen de Europa y son copiados en Perú. Entonces, ya existía el auto sacramental. ¿Qué es lo que hace Calderón de la Barca? Lo perfecciona, lo mejora. En cuanto a sus obras, en Lope de Vega, las obras resaltantes tenemos a Fuente Ovejuna y al Comendador de Ocaña, ¿ya? Que son dramas. Y en eso sí coinciden, porque Pedro Calderón de la Barca también presenta dramas, aunque su teatro fuerte es el auto sacramental. Las obras que más han resaltado de él son dramas, como El alcalde de Samanea y La vida es sueño. En cuanto a la última obra, que es La vida es sueño, tenemos aquí los datos generales, ¿ya? Es de género dramático, el ámbito se da en la corte del rey Basilio en Polonia. A ver, en cuanto a los personajes, a ver, un ratito, por favor. Listo. En cuanto a los personajes, tenemos a un rey, un duque, un príncipe, nobles cortesanos, a Segismundo, ¿ya? Que es el personaje justamente principal. El tema principal es la existencia humana entre la vida y el sueño, es decir, entre saber si lo que estoy viviendo ahorita es real o no lo es, porque eso es lo que le ocurre a Segismundo. Él es un joven que estaba encerrado en una torre y después unos amigos suyos fueron a este lugar
y le hicieron, y bueno, y le dijeron, ¿no? Que él tenía que salir de ese lugar porque era hijo de un rey. Sin embargo, el rey lo había ocultado, lo había escondido a Segismundo porque temía, ya que había, eh, según el oráculo, le había mencionado de que su hijo en algún momento lo iba a matar. Entonces, como tampoco quiso matar al hijo, ha decidido mantenerlo encerrado, pues, ¿no? Pero él tenía dos amigos y ellos lo sacan justamente de este lugar y al momento de sacarlo, él llega al palacio, se presenta ante su padre y frente a las respuestas y a todo el drama que presenta este teatro, llega a la conclusión Segismundo de que no sabe si es un momento real el que está viviendo o es un sueño. Por eso justamente el título, La vida es sueño, ¿ya? Otros es, por ejemplo, otros temas también que se ven ahí es el libre albedrío, la falta de libertad, justamente porque a él le privan de la libertad, el perdón del hijo al padre, ¿no? Esta obra, como es de Calderón de la Barca, ¿en qué lenguaje está? ¿Culto o sencillo? Culto. Culto. Lenguaje culto. Y el estilo es solemne y propenso a meditación filosófica. Nicolás. Listo. Muy bien. En cuanto a las características del teatro calderoniano, es decir, de Calderón, tenemos la elevación del pensamiento, porque recuerda que él se caracteriza justamente por ser muy culto, muy estudioso. Entonces, vamos a elevar la parte del pensamiento. Lo grandioso en estilo y versificación. Él tiene mucho cuidado en cuanto a las rimas, al ritmo, al uso de las consonantes, en la prosa, en el uso de los guiones para sus teatros. Es muy cuidadoso. ¿Listo? Eleva conceptos filosóficos. ¿Listo? Falta de originalidad, porque el que sí escribe hechos reales es Lope de Vega, pero el que escribe entre lo real y lo fantasioso es justamente Calderón de la Barca. De ahí viene La vida es sueño, porque por un momento Segismundo acepta de que sí, está en su realidad y de que ese es su mundo, pero por otro lado cree que es solamente un sueño, que nada es real, que nada es original, ¿ya? Tratamiento psicológico de personas importantes y una gran evocación y devoción católica. Muy bien, chicos. Entonces, eso es todo lo relacionado al teatro en la Edad de Oro. ¿Tienes alguna pregunta para poderte explicar la práctica? No. ¿Tienen preguntas, chicos? No. ¿No? ¿Listo? Todo claro. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a compartir. Ya, mira, esta práctica la vas a desarrollar y en tu, bueno, la vas a imprimir o la vas a copiar como mejor convenga, ¿ya? Si deseas, copias las preguntas, las desarrollas en tu cuaderno. Lo que sí te voy a pedir es un favor enorme, porque si no, no voy a revisar tus tareas. Las tareas que hasta el momento me han enviado están movidas, están mal enfocadas, ustedes al momento de tomarse un selfie o tomar foto, algo, son muy cuidadosos de que salí bien, de que si es el ángulo perfecto, etcétera. Ese mismo cuidado quiero que tengan al momento de tomar la foto a su tarea, porque la tarea sale movida, no se puede leer, sale borroso y es un poquito tedioso el tener que mencionarte, por favor, vuelve a mandarme la tarea. ¿Por qué? Porque se supone que yo me organizo, por ejemplo, ¿no? Me organizo que hoy voy a revisar todas las tareas de primer año. ¿Y qué pasa? Que dentro de todas esas tareas hay 5 o 10 alumnos que no se ve la claridad, o sea, no es nítida su foto, no se entiende. Entonces, el volverlo a hacer para que lo envíen en banda de tiempo, y en realidad es un poquito fastidioso, ¿ya? Entonces, la tarea es muy sencilla. En relación a la lectura La vida es sueño, haga un resumen,
vas a investigar, es una obra chiquita, vas a investigar de qué trata, ya más o menos te di una idea de qué trata, y me vas a hacer un resumen. No me vas a copiar de internet, vas a hacerme tu resumen. Esa es la primera actividad. La segunda dice, señala las características del teatro calderoniano. Esas características justamente están en la PPT, lenguaje culto, dirigido a la nobleza, el lugar de presentación, los atrios de las iglesias, temática religioso, especies sacramentales, esas son sus características, ¿ya? Menciona los datos biográficos más importantes de Pedro Calderón de la Barca. Entonces, para esto también vas a tener que averiguar o leer un poquito del autor. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde nació? Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en 1600. ¿Qué más? Se dedicó a las armas. En 1651 abrazó la carrera de sacerdote, llegó a ser sacerdote, es el más grande representante del teatro barroco de tendencia cortesana en España y tiene 120 comedias. Y el término comedia lo refiere a la obra teatral de la época, pues no quiere decir que comedia a mí son obras chistosas o graciosas o que generan risa, no, sino que el término comedia lo maneja como una obra que va a ser presentado en el teatro. Estamos hablando de aquella época. Entonces, características como esas, ¿ya? Datos como los que te acabo de mencionar, así cortitos nada más, precisos. No quiero que me escribas toda su vida. ¿Listo? Menciona los datos. Ya está esto. ¿Cuál es la estructura de la obra La vida es sueño? La estructura, bueno, a ver, creo que no está en la PPT. A ver, la estructura. No, sí está en la PPT. En la PPT está esta tarea. Género dramático, ámbito, corte de rey Basilio en Polonia, los personajes, el tema principal, la lengua, el estilo. Esa es la estructura, ¿ya? Y las preguntas, como ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto? ¿Cuál de las obras de Pedro Calderón de la Barca es una comedia? Y toda. Esta es la que te voy a evaluar. Y también, estas sería bueno que al momento de resolverlas vuelvas a escuchar la clase para que puedas recordar. Porque todo está en base a... todas las preguntas están en base a lo explicado. Y finalmente tienes una tarea domiciliaria, ¿ya? ¿Quién era Calderón de la Barca? Vas a investigar. ¿Por qué Calderón de la Barca es considerado el mejor del teatro español? Vas a fundamentar tu respuesta. Menciona 3 características del teatro calderoniano, que también está en la PPT. Señala 2 obras autosacramentales de Calderón de la Barca, que si mal no recuerdo también está en la PPT. ¿Y cuál es el estilo de la obra La vida es sueño? ¿Listo? Eso sería toda la actividad. Tanto la parte teórica, es decir, la PPT, y la práctica ya está en la plataforma. La fecha de presentación de la práctica es hasta el día lunes. ¿Listo? Así que no te confíes. Una vez que cargue el video, también lo estaré colgando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. ¿Tienes alguna consulta, alguna pregunta en relación al tema o en relación a la tarea? No. Dime, hija. Es sobre el día de mañana. Ya. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasó? ¿Qué tema tenemos mañana? Mañana tenemos lenguaje. Ahorita no tengo el horario a la mano, pero tenemos lenguaje. Yo, mire, apenas termine el Zoom, porque yo sí ya armé el horario, se lo envié a la coordinadora. Apenas termine el Zoom, voy a enviarlo a los grupos, ¿ya? Pero ustedes sabían desde el sábado pasado que nosotros habíamos quedado en recuperar esas clases los sábados, y son 4 sábados, recuerdan, ¿verdad?
Listo. Entonces, voy a tomar la asistencia, por favor, antes que me gane el tiempo. Ya se acercan tus exámenes mensuales, así que es importante que mañana estés presente. Ya, Laura. Laura. Presente. Ya. Adriana Saldaña. Está Jair. Jair Moya. Jair Benito. Ayer hicimos práctica en cívica. No. No. Solamente dejé tarea, ¿verdad? Sí. Entonces, listo. Entonces lo trabajé con... Esa llamada de atención no es para ustedes, es para los alumnos de segundo año. Luz Dari, Amelie, Adrián Benítez, Gallardo, Zapata y Marcela. A ver, voy a mencionar tu nombre. Me avisas si me olvidé de alguien, ¿ya? Nicolás, Laura, Camila, Alison, Adriana Saldaña, Yair Moya, Yair Benito, Joseph, Mateo, Brian, Luz Dari, Amelie, Adrián Benítez, Gallardo, Zapata y Marcela. ¿Me olvidé de alguien? No, ¿verdad? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo. Y bueno, ya estaríamos dando finalizada la clase. ¿Tienen alguna pregunta antes de cortar el Zoom? No, Miss. Listo, chicos. Nos vemos el día de mañana, ¿sí? Chao, cuídense, que tengan... Cuídese. Bye, Miss.